Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva review de cómics. En este video veremos el segundo arco de la Justice League en Tierra Prime, titulado The Villain's Journey o El Camino del Villano. Si no sabes de qué va esta historia, te invito a ver su inicio haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. Justice League número 7 inicia mostrándonos a un grupo de criaturas monstruosas atacando a unas personas. Luego vemos a un grupo de soldados liderados por el coronel Steve Trevor confrontándolos. Estos pertenecían a la recientemente creada división Argus. Se nos revela que Argus había sido creado para brindar apoyo a la Justice League y servir de enlace entre el gobierno y los superhumanos. Una reportera que estaba allí le reclama a Steve el por qué no habían llamado a la Justice League. En ese momento necesitaban héroes de verdad. De pronto allí aparece la Liga, quienes se encargan rápidamente de los monstruos, quienes emprenden la huida. Hal intenta ir tras ellos, pero Batman le dice que debían esperar. Antes debían investigar el origen de estas criaturas. Cyborg ya estaba en ello. Victor identifica al responsable de aquello. Se trataba de un científico especializado en armas biológicas, quien se encontraba trasladando un virus para ponerlo en custodia de Argus. Pero justo cuando hacía esta actividad se había cruzado con un intruso desconocido, quien había irrumpido en las instalaciones de Argus para robar un objeto llamado el Orbe de Ra. Tras este incidente, el virus se había liberado por las calles. Cyborg podría rastrear las esporas para encontrar el paradero del científico llamado Samuel Street. Este había ganado la habilidad de plantar las criaturas que habíamos visto anteriormente, criaturas sin conciencia que eran controladas por Street. Victor descubre el paradero del científico usando su expediente, ya que había ido a casa de su ex esposa. El hombre tenía historial de ser abusivo y podía replicar estas criaturas come carne a una gran velocidad, por lo que debían actuar rápido. Bruce entonces intenta organizar a la Liga para mitigar el hecho de que podrían ser superados en número rápidamente, pero Green Lantern se apresura a decirle que eran la Justice League, tenían todo bajo control. Flash y él se adentran en la casa de la exesposa del científico, y mientras Green Lantern vuelve a quejarse de Batman por darles órdenes, ven que el villano al que llamaban Spore debía estar dentro de la casa. De la nada aparecen allí las criaturas acompañadas por Samuel Street, quien tenía apresada a su exesposa. Flash y Green Lantern son superados cuando allí aparecen los demás miembros de la Liga, quienes rápidamente se encargan del villano y ponen a salvo a la mujer. Más adelante vemos a Steve Trevor, quien se encontraba concediendo una rueda de prensa hablando de lo ocurrido. Se nos revela que no habían dado con el paradero del intruso que había ocasionado la transformación del Dr. Street, pero cuando estaba a punto de dar las gracias a la Justice League, los periodistas le empiezan a decir que la Justice League hacía el trabajo que ellos no podían. Ingenuamente le insisten en que la Liga les da esperanzas a la gente, y que tal vez el gobierno debía hacerse a un lado para permitir que los superhéroes se encargaran de todo, incluyendo temas como la educación y la economía. Exasperado por todo aquello, Trevor se retira cuando un joven le pregunta acerca de su relación con Wonder Woman, diciéndole si acaso ella era la que llevaba las botas en la cama. Trevor le aprieta la mano, amenazándolo, le dice que el traje que llevaba puesto era solo un uniforme que cubría su verdadera forma de ser, cuando son interrumpidos por Ita Candy, quien se presenta como la asistente de Trevor. Steve asiste a una reunión en el Congreso donde se le cuestiona su relación con Wonder Woman de nuevo, a lo que el soldado les dice que su relación con Diana es estrictamente profesional. Los congresistas no parecen creerle. Después de todo, Steve Trevor había sido el primer hombre que había visto la Amazona. También vemos que el gobierno estaba interesado en tener acceso directo a la Liga. Querían conocer sus secretos, como el satélite que tenían orbitando en el espacio. El congresista le cuestiona el por qué ningún representante del gobierno había puesto un pie en la atalaya, a lo que Trevor le responde que simplemente la Liga no los había invitado. Los congresistas continúan. Habían puesto una gran cantidad de recursos en Argus con el objetivo de controlar a la Justice League, y ni siquiera sabían lo que hacían en ese satélite. Entonces Trevor les dice que iría a decirles a los superhéroes que alguien pretendía controlarlos. Ante la amenaza, el congresista le responde que se trataba de confianza entre ambas partes. De nuevo, Steve les dice que iría a decirles que el gobierno no confiaba en la Liga y que lo mejor sería que tomaran sus lugares. Después de todo, es lo que la gente quería. Ante esto, los congresistas se preocupan y le piden disculpas a Trevor. Por supuesto, para este punto, la gente normal ve a los héroes como dioses, sin debilidades, y me gusta cómo se plantea esto en estos paneles. Con el tiempo, esta línea sería más endeble con personalidades como Lex Luthor o Amanda Waller, humanos que no temen inmiscuirse con los héroes. Trevor hace una videollamada a la atalaya y habla con Diana acerca de la reunión con los congresistas, cuando es interrumpido por peticiones de la Justice League. Hal le dice que debían enviarles más comida, ya que salvar al mundo les aumentaba el apetito. Batman le grita que debían deshacerse del grupo que se hacía llamar la Justice League International, mientras que Cyborg le pide que le digan a su padre que deje de intentar ingresar a sus sistemas.
Ante la oleada de peticiones, Wonder Woman le pregunta solo que cómo se encontraba, a lo que este responde que bien. Después de todo, era lo menos que podía hacer para ayudarlos, ya que le brindaban esperanza a la gente. El número termina con Ita Handy diciéndole si acaso él y Wonder Woman estaban en buenos términos, a lo que Steve le contesta que estaba enamorado de Diana. Entonces Ita le dice que por qué no simplemente se lo hacía saber, pero Steve Trevor ya lo había hecho y había sido rechazado. Justice League número 8 inicia mostrándonos a Steve Trevor, quien asistía a otra reunión con el Congreso, cuando le preguntan acerca de por qué la Liga no reclutaba nuevos miembros. Steve le responde que simplemente no querían, ya que para este momento ya eran un grupo muy unido, pero los congresistas le dicen que era necesario que la Justice League se abriera a la idea de aceptar un nuevo miembro. Según Trevor, solo querían imponer a un nuevo miembro que pudieran controlar, pero los congresistas le dicen que escogieran a alguien tan respetable y profesional como los demás. Ante esto, Steve le responde que prácticamente no existía alguien tan respetable y profesional como la Trinidad, Superman, Batman y Wonder Woman. Y ante esta frase se nos lleva a ver a Oliver Queen, Green Arrow, quien estaba siendo atacado con rayos láser. El vigilante estaba lidiando con el androide Emso, cuando allí llega la Justice League, quienes lo derriban rápidamente. Emso es un androide creado por el Dr. Anthony Ivo en ambas continuidades. Ivo ya había sido mencionado en números anteriores siendo secuestrado por Parademons en Star Labs. El robot se estaba regenerando, debían confinarlo en Star Labs lo más rápido posible, y se nos revela que Cyborg se había quedado con la habilidad de abrir boom tubes después de haber estado expuesto a la tecnología de las cajas madre de Apocalypse. Pero deberían ir todos juntos por si el villano despertaba y no podían contenerlo, cuando se nos muestra que los sistemas de Victor habían fallado varias veces transportándolos fuera del mundo. 2 veces se habían visto siendo llevados a Apocalypse luchando con Parademons. Batman les dice que las probabilidades de que ello volviera a ocurrir eran muy bajas, debían confinar al villano lo antes posible, cuando son interrumpidos por Green Arrow, quien entusiasmado les dice que juntos la Liga y él habían detenido al villano robótico. Green Lantern y Flash no sabían de qué estaba hablando, pues consideraban que el crédito solo les pertenecía a la Liga, cuando Oliver les muestra que le había asestado una flecha en el trasero del androide. Green Arrow se presenta como el mejor arquero del mundo y el nuevo miembro de la Justice League, a lo que Green Lantern se opone. Para él ya tenían a alguien que no hacía nada en el equipo. Le expresa que de morir Batman lo llamarían, mientras le dice a Bruce que de todas maneras no lo llamarían. Superman es el único que no se precipita a rechazar a Oliver, pero Batman le dice que no necesitaban a nadie más. Ya habían intentado reclutar a otro miembro antes, pero no había salido bien. De todos modos, Aquaman les dice que Green Arrow sería la última opción que elegirían como nuevo miembro, ya que ambos ya se conocían. Oliver les sigue pidiendo una oportunidad, pero los héroes se niegan. Hal le dice que ya había un hombre verde en el equipo y de llamarse Blue Arrow tal vez lo considerarían. Los héroes se retiran dejando a Oliver molesto. De allí se nos lleva a una semana después en la que vemos a Cyborg intentando ingresar en un avión en movimiento. Los Talons, villanos de los arcos Court of the Owls y Night of the Owls de la serie principal de Batman, estaban atacando un avión militar de Argus, ya que personajes influyentes de Gotham estaban escapando de la ciudad ante el ataque de la corte. La Liga llega a hacerse cargo de la situación. Superman se percata de que los Talons no tienen pulso sanguíneo, por lo que en realidad no parecían estar vivos. Así Wonder Woman no se sentiría mal por usar su espada contra ellos. De la nada, allí aparece Green Arrow para ayudar de nuevo. Había interceptado el mensaje de Batman, estaba cerca y había abordado el avión antes que los héroes. Aquaman le dice que no necesitaban su ayuda, a lo que Oliver le responde que tampoco había necesitado la ayuda de Arthur para salir de la isla. Green Arrow dispara a uno de los villanos, pero el Talon tenía un cinturón de granadas, por lo que se presenta una explosión. Green Lantern salva a los agentes de Argus y a Oliver, y al final dejan a este último en la mitad de la nada, negándose a admitirlo en la Justice League. Más adelante vemos que la Liga se estaba enfrentando a El Culto, villanos vistos en la serie paralela Justice League Dark, pero estos habían sido noqueados antes con gas. Wonder Woman le dice a Batman que la próxima les avisará antes, pero Bruce le responde que no había sido él quien había usado el gas. Allí aparece Oliver de nuevo, quien los había estado siguiendo. Algunas personas empiezan a preguntarse sobre la identidad del nuevo héroe y si era otro miembro de la Liga, a lo que los héroes responden que no era así. En su base de operaciones vemos a Green Arrow frustrado, ya que no se le tenía en cuenta para pertenecer a la Justice League, pero allí lo estaba esperando Steve Trevor. Oliver le pregunta si acaso la Liga lo había reconsiderado y lo habían enviado para ofrecerle un lugar, pero Steve le dice que no estaba allí por eso. Le dice que sabe su identidad como el multimillonario Oliver Queen y que también sabía de ciertos comportamientos suyos del pasado
que podrían considerarse criminales. Pero Green Arrow le responde que dichos actos habían quedado en su pasado y ahora solo quería rectificarse con el mundo, y a través de la liga podría lograrlo. Trevor le dice que le cree, pero que no habría lugar para él en la liga. Después de todo, los héroes no estaban abiertos a recibir a nadie más. Oliver sabía desenvolverse en el mundo corporativo, manipular políticos y tenía gran puntería, por lo que le propone unirse a otro equipo. Este sería el inicio de la serie Justice League of America de 2013. El número termina con la liga reunida en la Atalaya, donde Batman les dice que Trevor ya se había encargado de Green Arrow, pero Wonder Woman y Superman se preguntan si acaso no debían considerarlo al menos, ya que necesitaban toda la ayuda posible. Pero Batman y Green Lantern se niegan, y se nos muestra lo ocurrido la última vez que habían permitido que otro individuo ingresara en la Atalaya o a la liga. No había terminado bien. Vemos un genial panel de los héroes luchando contra Martian Manhunter. Justice League número 9 es el inicio del arco Graves Rising. El número inicia mostrándonos una escena 4 años atrás, donde vemos a David Graves enfermo en una silla de ruedas. Hasta ahora se nos había mostrado diálogos en off de este personaje en números anteriores. Se trataba de un escritor de temas paranormales y conspiraciones, quien tenía particular interés por la Justice League. David y su familia habían presenciado el ataque de Darkseid en la ciudad tiempo atrás. Los héroes los habían salvado y el escritor había desarrollado una gran devoción hacia ellos. En la habitación vemos al Dr. White, quien le informa a Graves que sus células y por lo tanto su cuerpo estaban fallando. El doctor observa uno de los libros titulados Justice League, Dioses entre Hombres, y le pregunta a David si acaso no había intentado contactar con los héroes. Pero Graves le responde que la liga no respondía a problemas como los suyos. Había estado equivocado, no eran dioses y no lo ayudarían. El Dr. White lo lamenta y le dice que ya no quedaba tratamiento que le pudiera ayudar, no lo haría pasar por más dolor innecesario. Conocía a otro doctor que le podría ayudar a terminar con todo aquello en sus propios términos. Entonces David le cuestiona si acaso no había nada más que pudiera hacerse, a lo que White le responde que no. Así, David Graves le responde que su viaje recién había comenzado, saca un revólver y le dispara al doctor. Graves entonces dice que si ni ellos ni el doctor lo habían salvado, él se salvaría a sí mismo. De allí se nos lleva hasta Steve Trevor, quien salía de una tienda, cuando es abordado por 2 paparazzi. Trevor les dice que fueran a molestar a una verdadera celebridad, pero estos le responden que él era una verdadera celebridad. Después de todo, era el único vínculo entre la humanidad y la Justice League. Pero luego uno le dice que se olvidara de aquello, ya que el hombre solía salir con Wonder Woman. Así que le preguntan por lo que estaría ocurriendo entre Superman y la Amazona, o si acaso era entre Batman y Wonder Woman. Esto increpa a Trevor, quien se retira de allí. Luego vemos que Steve se dirigía a visitar a su hermana Trace para cenar. Trace le pregunta si se encontraba bien. Debía dejar de trabajar tanto y buscar a alguien. Pero Steve le dice que estaba muy ocupado diciéndole a la liga qué hacer, que no tenía tiempo para aquello. El número prosigue y se nos lleva a la Batcave, donde Bruce se encontraba observando la carta de su padre Thomas Wayne que Barry le había traído de su travesía en Flashpoint. Un reporte indica que aunque Batman había enviado a Mad Hatter al asilo Arkham, Gotham seguía teniendo unos niveles alarmantes de criminalidad, por lo que le recriminan al héroe seguirse preocupando por esa causa perdida en lugar de dedicarse el tiempo completo a salvar al mundo con la Justice League. Se nos muestra un recuerdo en el que el pequeño Bruce repintaba su habitación, cuando es cuestionado por Alfred, quien le decía que su madre la había pintado de su color favorito, a lo que el niño responde que ya no tenía ningún color favorito. El reporte se interrumpe con el anuncio de que el villano con poderes psíquicos de Key, enemigo de la Justice League, había atacado Arkham. Batman se prepara para detenerlo. De allí se nos lleva a Metrópolis, donde vemos a Lois Lane en el Daily Planet. Esta se encontraba diciéndoles a sus compañeros que iba a encontrarse con Superman en persona, mientras Clark es tratado como un bicho raro y se nos muestra un recuerdo en el cual tampoco el niño encajaba con sus compañeros. El hombre de acero es interrumpido, recibe un mensaje de Bruce. Luego vemos a ambos héroes socavando un motín en Arkham. Superman se enfrenta a Clayface diciéndole que regrese a su celda, y Batman lo quita del medio. Allí aparece Cyborg también con un mapa que los llevaría hasta la ubicación de The Key. Batman le pregunta cómo era posible que tuviera esa información, a lo que Cyborg le responde que él estaba conectado a todas las computadoras del mundo, incluso las cámaras y detectores que el mismo Batman tenía en el asilo. Se nos muestran también imágenes de Victor con su padre Silas, quien ocupado en su trabajo nunca tenía tiempo para ir a ver jugar a su hijo. Y más adelante, después de su tragedia, es el mismo Victor quien no quiere hablar con su padre. Los héroes se abren paso al encuentro con Key.
De allí se nos lleva al departamento de Steve, donde el televisor estaba encendido. Hablaban de cómo el hombre más envidiado del mundo por salir con Wonder Woman ahora estaba sumergido en la bebida. Alguien lo estaba esperando. David Graves le dice a Trevor que esperaba que hubiera leído su libro. El mundo solo lo conocía como el ex de Wonder Woman, pero David sabía que el coronel era mucho más para la liga. El número sigue y vemos a Flash y Green Lantern, quienes habían acabado de atrapar a Weapons Master, quien había sido liberado de Iron Heights. Flash le dice a Hal que sería el policía malo, a lo que Hal le responde que ser policía malo iba en contra de lo que él era, y se nos muestran escenas del pasado de Barry y Hal cuando este último era arrestado por dos policías y cuando Barry les decía a otros policías que no se sobrepasaran con los detenidos. Hal accede a ser el policía bueno a cambio de que Barry fuera a China por comida china. Una vez con Weapons Master, Green Lantern le dice que no sabía quién lo había liberado. Le diría a Flash que hiciera vibrar su mano para obtener la información de su cerebro, lo que altera al villano. Flash llega y empieza a interrogar al villano, pero lo arruina diciéndole que si no le daba la información, se sentiría decepcionado. Wonder Woman aparece mientras se nos muestran escenas con Steve Trevor tomándose las manos y luego discutiendo. Diana usa su lazo de la verdad para obtener la información que necesitaban de Weapons Master. Por otro lado, en Arkham, los héroes hallan a The Key y se preparan para una pelea, pero se sorprenden al ver que el villano solo estaba buscando resguardarse en la celda más oscura que encontrase, mientras Weapons Master les dice que él no quería que le fabricara armas, solo quería saber cómo hacerle daño a la liga. The Key en Arkham les dice que él había entrado a su mente y le había robado todos sus conocimientos sobre la Justice League. Ambos villanos mencionan el nombre Graves, y se nos muestra a Steve Trevor siendo torturado y diciendo que personas peores habían intentado sacarle información antes, pero el villano le dice que no lo conocía y que no sabía por lo que había pasado para llegar hasta allí. Usaría a Trevor para mostrarle al mundo la verdad y destruir a la Justice League. El villano le dice que mataría a su hermana y a sus sobrinos en frente suyo si no le decía cómo ingresar al satélite de la liga. Ante la amenaza a su familia, Steve Trevor accede a darle la información. Justice League número 10 inicia 3 años atrás mostrando a David Graves, quien viajó a Asia en busca de ayuda para su enfermedad. Su búsqueda lo llevó hasta el monte Sumeru en el Tíbet, donde halla unas criaturas gigantes a las que llama deidades. Estas le dicen que debe ayudarse a sí mismo y lo guían hacia un templo. Luego vemos a Steve, quien se libera de sus ataduras y corre para avisarle a Diana de lo ocurrido, pero cuando está a punto de tomar la puerta, un aura espectral lo toma. El número continúa y vemos a Aquaman, quien estaba rescatando un barco. Allí se encontraban algunos periodistas. Estos le dicen que siempre podían encontrarlo en las costas, y le cuestionan el motivo por el cual lo habían hecho miembro de la liga, habiendo tantos héroes en la superficie como Vive, por ejemplo. Un policía lo hace retroceder diciéndole que Aquaman los había salvado a todos. De pronto, un mensaje de Cyborg ingresa. Batman quería verlos a todos en la atalaya, pero Arthur le dice que estaba ocupado. Cyborg le responde que Batman no los llamaría si no se tratara de una gran emergencia. Se nos muestra un recuerdo de Vulko diciéndole a Aquaman que regresara a su lugar como rey de Atlantis, ya que era su responsabilidad. Aquaman acepta reunirse en la atalaya. Más adelante en la atalaya, Batman le revela que no solo Weapons Master y The Key, sino también Scarecrow, Scavenger, Captain Cold y Cheetah habían sido torturados por alguien llamado Graves. Hal entonces le cuestiona que por qué alguien que estaría atacando a sus enemigos sería un problema. Entonces Cyborg le responde que ahora Graves sabía todo acerca de ellos, como que Flash, al ser un oficial de policía, estaba limitado a actuar en los límites de la ley, o su relación con Patty Spivot. Graves también parecía conocer acerca de la mujer Apache con la que solía hablar Wonder Woman. Aquaman le dice a Diana que creía que su madre vivía en Paradise Island, y esta le responde que así era. La mujer de la que hablaban era solo una amiga, al igual que Steve. Cyborg les dice que Graves también sabía que Batman no confía en nadie del equipo. Hal no se sorprende ante aquella revelación, pero Superman les dice que Batman sí confía en él. Green Lantern le responde que le gustaría confiar en él también, pero no sabían nada sobre él. Decían cosas como un buen sujeto, pero solo volaba atrás de todos. Cyborg puntualiza que Superman solo los observaba como el reportero que era, a lo que Flash y Aquaman se sorprenden, ya que a este último no le agradan los reporteros. Batman y Superman les dicen que habían estado trabajando juntos fuera del equipo, por lo que ya conocían sus identidades. Flash y Lantern se preguntan si acaso Superman había escrito sobre ellos, a lo que Cyborg le responde que no. Cualquier dato que estuviera en una computadora sería del conocimiento de Victor.
Así los villanos sabían más de ellos que el mismo equipo. De la nada se enfría el lugar y las luces se apagan. Batman pide un informe a Cyborg. Alguien había ingresado el código de acceso de Steve Trevor en la atalaya, lo que había desencadenado una alarma silenciosa. De pronto vemos a Graves que se encontraba observando la Tierra. Este les dice que ahora entendía por qué estaban tan ciegos frente a las tragedias del mundo. Después de todo, no podían ver nada desde allí. El villano les dice que el mundo creía que eran dioses observándolos desde arriba, pero él había conocido a dioses verdaderos. Wonder Woman se abalanza contra Graves exigiéndole saber qué había hecho con Steve. Y eso nos muestra a Graves usando sus poderes. Un aura surge de este y succiona la energía vital de Diana. Esta aura se alimenta de la pérdida. Los demás miembros de la Liga atacan a Graves, pero de nuevo el villano libera sus almas, mientras que nos revela que dichas almas pertenecían a su esposa e hijos. Los héroes no pueden hacer nada para detenerlo, ni siquiera Superman, cuyos poderes son inútiles frente al villano. La Liga de la Justicia había asesinado a su familia y ahora cobraría venganza. Justice League número 11 inicia con la Liga sometida. Al parecer Graves se había ido, y vemos que durante el ataque Bruce había visto la pérdida de sus padres. Batman ayuda a Superman a reincorporarse y Clark le dice que durante el ataque había visto a su padre sufrir el ataque cardíaco de nuevo sin poderlo salvar. Hal había visto a su padre estrellarse también. Al parecer las almas de Graves se alimentaban de la miseria de aquellos quienes atacaban. Graves había usado los teletransportadores del lugar para visitar la casa de la familia de Steve Trevor. En la casa de Trace vemos que Graves observaba las fotos de sus hijos quienes, según ella, no se quedarían allí esa noche. Graves le dice que aquello era mentira. Observaba que la mujer tenía alguno de sus libros, por lo que debía tener curiosidad por lo oculto. Le habla del lugar en donde había adquirido sus poderes, un sitio en el cual almas castigadas eran condenadas a renacer como deidades. Ellas lo habían reunido con su familia y juntos acabarían con los falsos dioses, y le dice que su hermano le ayudaría a cumplir dicho propósito. Tracy trata de averiguar lo que Graves había hecho con su hermano, pero el villano le dice que lamentaba su pérdida, ya que él también había visto morir a su familia. De repente un Boom Tooth aparece allí y la Liga surge, pero Graves había desaparecido. Diana le pregunta a Tracy si se encontraba bien, pero la mujer furiosa le grita que todo era su culpa. Wonder Woman no había desaparecido de la vida de su hermano después de romperle el corazón. Él seguía dedicando su vida a ella y ahora podría estar muerto. Tracy le grita que tenía que traer a su hermano de vuelta. Batman descubre que quien estaba detrás de todo aquello era el escritor David Graves. Graves y su familia habían sido salvados del ataque de Darkseid por la Justice League en números anteriores. Agradecido, había escrito su libro sobre los héroes, libro que había ayudado a elevar la reputación de la Liga en el imaginario de la gente y por lo tanto les había dado popularidad. Por otro lado, Cyborg señala que David Graves había desaparecido tiempo atrás, luego de que su esposa e hijos fallecieran. Se había presumido su muerte. Tenían la ubicación de su última residencia, por lo que Wonder Woman se abalanza a encontrarla. Encontraría la cabaña, traería de vuelta a Steve y le arrancaría la cabeza a Graves. Batman se opone a aquello, ya que no era la forma en que la Liga debía proceder, pero Diana le responde que no tenía tiempo para perder. Steve Trevor podía estar muerto ya. Hal los interrumpe y la encierra en una burbuja con sus poderes. Le dice que saben lo que significa Steve para ella, pero que necesitaría refuerzos para enfrentarse a Graves. Wonder Woman debía enfrentarse sola a Graves, por lo que exige a Hal ser liberada. Este último se niega a dejarla escapar, y Diana destruye la construcción dándole un fuerte golpe a Green Lantern. La gente empieza a burlarse de Hal, por lo que este responde abalanzándose sobre la amazona. Ambos pelean cuando Superman detiene a Wonder Woman, pero esta última no se lo toma nada bien y golpea a Clark también. Batman comanda a Flash y Aquaman para poner a salvo a los civiles que había allí. Cuando Victor les dice que Graves estaba transmitiendo en todas partes la pelea y no podrían detenerla fácilmente, por lo que Bruce le ordena sacarlos de allí. Barry detiene la pelea cuando se percatan de que se habían transportado a la cabaña de Graves. Hal le dice a Diana que solo estaba tratando de ayudar, a lo que ella le responde que no necesitaba la ayuda de alguien que trataba todo como un juego. Green Lantern entonces le responde que trabajar con la Justice League eran vacaciones comparadas con su trabajo en el espacio, por lo que no estaba tomando su trabajo como un juego. Son interrumpidos por Arthur, quien les dice que si querían traer de vuelta a Steve, debían trabajar en equipo. Batman y Barry empiezan a investigar en los libros de Graves, cuando Bruce les cuenta que poco tiempo después del ataque de Darkseid a la ciudad, la esposa de David había caído enferma. Después sus hijos y más adelante el propio Graves. Algo en ese ataque debía haberles causado cáncer. Graves los culpaba por ello, por lo que había intensificado su búsqueda del Valle de las Almas. Batman identifica un mapa que había allí,
los conduciría hasta el monte Sumeru. Los héroes llegan al lugar, pero ni Superman ni Green Lantern logran ver nada allí. Solo Cyborg puede ver la entrada y se sugiere que es por su condición física, al ser medio humano para este punto. Los héroes ingresan al Valle de las Almas cuando empiezan a ver auras con formas de los fantasmas de sus seres queridos. Bruce y Clark ven a sus padres, Hal a su padre, al igual que Arthur, Barry a su madre y Victor se ve a sí mismo. Por último, Diana ve a Steve Trevor, quien les dice que es demasiado tarde. Justice League número 12 inicia mostrándonos un mensaje que Graves enviaba en su transmisión, diciéndole a la gente que la Justice League no era digna de su confianza, y que al final, al igual que le habían traicionado a él y a su familia, también podrían fallarle a millones más. Así los medios empiezan a cuestionar las acciones de la Liga, comentando la desaparición y presunta muerte del coronel Steve Trevor. De vuelta en el Valle de las Almas, el alma de Steve le dice a Wonder Woman que había llegado demasiado tarde, ya no podían hacer nada, mientras que los padres de Clark le dicen que estaban orgullosos de él, pero solo deseaban que dejara de sentirse solo. Thomas y Martha le dicen a Bruce que son felices y que no es necesario que intente vengarlos. Por otro lado, el padre de Arthur le dice que no le debe nada a Atlantis, mientras la madre de Barry le dice que no es necesario que cierre su caso, lo que lo deja sorprendido. No podía dejar a su padre en prisión. Cuando Hal le dice que no prestara atención, aquello no era real. El alma de Victor le dice a Cyborg que ya no era Victor Stone, solo una máquina pretendiendo ser él. Steve Trevor le dice a Diana que solo había una forma de estar juntos de nuevo, mientras que a Clark le dicen que podían estar juntos otra vez, al igual que a Bruce. Pero dichas almas revelan su verdadera forma y empiezan a atacar a los héroes. Superman intenta ayudar a Wonder Woman, pero las voces de sus padres le dicen que ella no es su familia. De repente allí aparece Graves, quien les dice que ahora que el mundo sabía que no eran dioses perfectos, le ayudarían a cumplir su cometido, destruir aquel templo. Liberaría todas aquellas almas perdidas que regresarían con aquellos que habían sufrido pérdidas. Graves sabía que todos los miembros de la Justice League habían sufrido pérdidas, todos excepto Wonder Woman, hija de Zeus y de una amazona. Le había ayudado a sentir una pérdida humana. Ilusamente, el villano creía que esto los motivaría a unírsele, pero no contaba con que Steve Trevor aún estaba vivo. Este convenientemente le dispara con su pistola y cuando Superman ve que aquellas almas no son reales, se libera. Trevor logra liberar a Wonder Woman y le cuenta que se las había arreglado para escapar de los espíritus. Graves se abalanza contra Steve, ya que también había sido asesinado por las Asuras. Los demás héroes se liberan y Batman les dice que podrían tratarse de pretas, parásitos que se alimentaban de los vivos. Había leído de esto en los escritos de Graves. Cyborg y Green Lantern logran ahuyentarlas usando sus luces, mientras que Batman señala que debían sacar a los espíritus del cuerpo de Graves. Superman usa su visión calorífica para intentar derretir los cristales que recubrían al villano, pero es inútil, hasta que Aquaman usa su tridente para romperlos. Gritos de niños empiezan a escucharse. Hal se pregunta si acaso debían detenerse, pero Bruce le responde que aquellos gritos no eran de niños de verdad. Destruyen su armadura exorcizando a los espíritus de su cuerpo. Graves vuelve a estar vulnerable y en su mente la Justice League le había quitado una vez más a su familia. Les pide que solo terminen con su vida para reunirse con ellos de nuevo. Batman le dice que aquellos no eran realmente su familia, pero que eso ya lo sabía. El número prosigue y se nos muestra a Steve en una unidad médica de Argus. Diana se siente culpable por lo ocurrido, pero Steve le dice que había pasado por situaciones similares muchas veces como agente del gobierno. Pero esta vez había sido diferente. Aquello le había ocurrido por su relación. Pero molesto, Steve le responde que no tenían ninguna relación, ya que ella misma la había terminado. Wonder Woman le cuestiona el por qué se mantenía entonces cerca de la Justice League. Steve quería proteger a la Liga y a Diana de los políticos, a lo cual Diana le responde que ni la Liga ni ella necesitaban dicha protección. Wonder Woman pediría un nuevo enlace entre la Liga y el gobierno. Steve le expresa que ahora la prensa diría que de nuevo había sido desechado por Wonder Woman. Steve le pide que se vaya y no quería hablar con ella nunca más. Por otro lado, la prensa empieza a cuestionar las acciones de la Justice League, al posiblemente estar conectados con la muerte de la familia de David Graves. Ante un posible fin de la Justice League, Aquaman vuelve a traer a colación la idea de liderarlos, como lo había propuesto 5 años atrás, argumentando que Batman no sabía cómo unir a las personas, pero Bruce responde que no era el mejor líder en Atlantis. Pero Flash le dice que no era el momento de elegir un nuevo líder, les había tomado mucho tiempo ganar la confianza del mundo y todo se perdería por las mentiras de Graves. Batman entonces les dice que David Graves no había mentido. Su familia habían sido los únicos sobrevivientes de un grupo acorralado por Darkseid. Habían respirado las cenizas provocadas por los rayos Omega del villano, lo que los había conducido a su muerte. No habían calculado aquel error.
Con sus poderes no podían permitirse equivocarse, ya que si lo hacían, personas morirían. Hal, consciente de aquello, les dice que aunque no pudieran salvar a todos en el mundo, cada día podían seguir esforzándose. Green Lantern renuncia. Había sido él quien había empezado la pelea con Wonder Woman. Serviría como chivo expiatorio para disipar las dudas en la gente. Aunque sus compañeros tratan de detenerlo, Hal desaparece. Debían ir tras él, pero antes de decidir necesitaban la presencia de Superman y Wonder Woman. De allí se nos lleva con ambos. Clark le pregunta por el estado de Steve, y luego de decir que estaba molesto, Diana le expresa que pensaba que las relaciones humanas eran simples. Superman le dice que no lo eran y le revela su identidad secreta. Ambos hablan de lo solos que se encuentran debido a su condición de ser como dioses y terminan besándose. Para mí esta sigue siendo de las peores decisiones que tomaron en New 52 y el motivo por el cual dejé de seguir esta serie en su momento. En fin, el número termina mostrándonos a Amanda Waller en Belle Reef con una apariencia que tampoco me agrada nada. Esta le comunica a David Graves que su metamorfosis había causado que su enfermedad se desacelerara. Amanda le dice al villano que estaba de acuerdo con su forma de pensar y le pide escribir un nuevo libro, proponiéndole que se titule Cómo destruir a la Justice League. Y así termina el segundo arco de Justice League de 2011. Me gusta el concepto que se quiso dar con David Graves, reflejando una liga imperfecta, pero me resulta un poco absurda la forma simplona en que se ejecutó. Aún así, es fácil de leer y el arte de Jim Lee es increíble la mayor parte del tiempo. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, no dudes en darle tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.